Queremos determinar d de x y luego determinar la pendiente con la línea tangente en el punto negativo 2,2 pi sobre 3. Entonces se nos da la ecuación x veces coseno y es igual a 1. Entonces, esta es una ecuación implícita, por lo que realizaremos una diferenciación implícita para determinar d de x. Así que diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a la x. Para diferenciar x coseno y tendremos que aplicar la regla del producto, por lo que tendremos la primera función que es x veces derivada de la segunda función que involucra y, por lo que tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces tendremos un factor extra de d de x. Entonces la derivada del coseno y con respecto a x será negativa sin i veces d de x. Más la segunda función que es coseno y veces una derivada de la primera función, y la derivada de x es solo una. Es igual a la derivada de 1 que será igual a 0. Entonces ahora necesitamos resolver esta ecuación para d de x. Simplifiquemos esto a negativo x semi d de x. dy dx. Muevamos este coseno y al lado derecho de la ecuación para que tengamos un coseno negativo y ahora podemos resolver d de x dividiendo por negativo x semi a ambos lados. Entonces esto se simplifica y nos quedamos con d de x. Es igual a este cociente aquí. Un negativo dividido por un negativo será positivo, y luego coseno y dividido por sin i es igual a cotangente y. Entonces tendríamos cotangente y dividido por x. Entonces, para determinar la pendiente de la línea tangente en este punto, tendremos que sustituir x es igual a 2 negativo c y es igual a 2 pi sobre 3 en nuestra derivada. Entonces tendremos una cotangente de 2 pi sobre 3. Dividido por 2 negativos. Avancemos y dibujemos nuestro triángulo de referencia para este ángulo. 2 pi sobre 3 es igual a 120 grados. Entonces eso nos daría un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante. Así que aquí está nuestro triángulo de referencia. Este es un triángulo rectángulo de 30, 60, 90, por lo que podemos etiquetar el tramo corto, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pata más larga 3, pero, por supuesto, estamos en el segundo cuadrante, por lo que la coordenada x sería negativa, por lo que la cotangente de 2 pi en 3 radios sería la relación del lado adyacente al lado opuesto o negativo sobre la raíz cuadrada 3. Entonces tenemos 1 negativo en toda la raíz cuadrada 3. Dividido por 2 negativos. En lugar de dividir por 2 negativos, podríamos multiplicar por el recíproco. Entonces esto nos dará 1 negativo sobre la raíz cuadrada 3 veces negativo la mitad, que será positivo 1 sobre 2 raíz cuadrada 3. Esta será la pendiente de la línea tangente en el punto dado y, por supuesto, si fuera necesario, podríamos racionalizar esto. Entonces tendríamos la raíz cuadrada 3 dividida por 6. Entonces estas dos pendientes son equivalentes. Uno solo tiene un denominador racional. Echemos un vistazo a este resultado gráficamente. En negro tenemos la gráfica de x coseno, y es igual a 1 y tenemos la línea tangente graficada en azul. Observe que nuestro punto de tangencia es el punto aquí en 2 comas negativas 2 pi sobre 3. Ahora, al mirar esta línea, es difícil decir la pendiente exacta, pero observe cómo se inclina hacia arriba, por lo tanto, la pendiente es positiva, pero la pendiente de esta línea azul es la raíz cuadrada 3 dividida por 6. Espero que este ejemplo haya sido útil.